Hola, buenas tardes. Hacía tiempo que no subía ningún vídeo y he pensado, esta tarde, pues bueno, voy a hacer algo, voy a continuar. El último vídeo lo dejamos con la guerra de Cuba. España pierde de golpe, en cuestión de semanas, los últimos restos de su imperio colonial, que incluían Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Cuba y Puerto Rico dentro de lo que era el imperio español unos 5 siglos. O sea, no era cualquier cosa. Era prácticamente una prolongación de España. Lo que pasa es que, como solía ocurrir, maltratada por la representación política, ¿no? España nunca tuvo visión de futuro para sus colonias, ¿no? Siempre las trató como inferiores, cuando si le hubiese dado otro trato, pues igual ahora la historia sería diferente, ¿no? El caso es que, bueno, Cuba se independiza, Filipinas pasa a formar parte de Estados Unidos, se convierte en una colonia de Estados Unidos, van a tener una guerra con los estadounidenses también, pero bueno, ahí España ya está apartada, no tiene nada que ver con eso, ¿no? España termina en 1898 completamente devastada moralmente. Os podéis imaginar, en cuestión de unas semanas ha perdido todo lo que le quedaba, unas islas que eran parte del espíritu del alma española, ¿no? Cuba y Puerto Rico, ¿no? Eran sobre todo Cuba y Puerto Rico. Eran un poco parte del cuerpo español, ¿no? Que le habían sido arrancadas. Además, meses antes de la guerra, España le había concedido autonomía a Cuba y a Puerto Rico, de tal manera que no eran colonias. Estados Unidos le arrancó a España parte de su territorio nacional, por decirlo así, en las medidas en que les habían dado una representación igualándolas un poco a lo que era España, ¿no? Eso lo dicen ahora los que promueven la reunificación de Puerto Rico con España. Uno de sus argumentos es que Estados Unidos no le quitó una colonia a España al quitarle Puerto Rico, sino que atacó una parte de su territorio, que Puerto Rico era territorio nacional español. Pero bueno, pues son cosas que son curiosidades, ¿no? Sí que en Puerto Rico hay mucho sentimiento español todavía. En cualquier caso, España acaba devastada moralmente, decía, y desde la política los que sufren, digamos, todo el desprestigio de la guerra van a ser los liberales, los de Sagasta. Recordemos que Cánovas había sido asesinado por un anarquista en 1897. Los liberales llevan todo el desprestigio de la guerra, y empieza un movimiento cultural, también económico, social, intelectual, llamado el regeneracionismo, que es un poco plantearse una pregunta. O sea, ¿qué le pasa a España? ¿Qué le ha pasado a España? Que se ha convertido en un país que nadie respeta, que no puede defenderse, que está atrasado económicamente, industrialmente, militarmente respecto al resto de países de su entorno, países europeos. ¿Qué le ocurre a España, no? Ahí vamos a tener a grandes intelectuales de la época. Aquellos sí eran intelectuales: Unamuno, Azorín, Ginés de los Ríos, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja. Fijaos qué nombres, esos sí eran intelectuales, que se planteaban cómo podía España un poco recuperar el terreno perdido frente a las grandes potencias de su tiempo, ¿no? Para al menos poder defenderse y poder recuperar un poco su prestigio. Una de las propuestas fundamentales, yo creo que la más importante de todas, era promover la educación, promover que los españoles supiesen leer, que tuviesen mayor formación en ciencias, se construyesen escuelas, que se apartase a la Iglesia definitivamente de la educación, ¿no? No lo van a conseguir. Sí que se van a crear muchas escuelas, se van a construir miles de escuelas,
para promover la alfabetización de la población pobre, ¿no? Sobre todo campesina de España, porque al final, si los países europeos, si Estados Unidos han llegado a ese nivel de desarrollo, es porque han tenido inventores, porque han tenido científicos, porque han tenido gente de un valor intelectual extraordinario, ¿no? Han tenido literatos, han tenido premios Nobel, han tenido una gran ilustración. Es decir, una cultura que no estaba instrumentalizada por la Iglesia, como pasaba en España, que era laica y que caminaba hacia el futuro, por decirlo así. Una cultura moderna. España no tenía una cultura moderna. Y eso se nota pues en que no estaba a la altura en cuanto a invenciones, en cuanto a ciencia de otros países europeos. Aunque en las décadas siguientes España va a tener 2 premios Nobel de medicina. O sea, el descubridor de la neurona va a ser un español. Y va a tener también algún otro premio Nobel en literatura. Pero bueno, al final es necesario regenerar España de ese oscurantismo en el que está situada desde pues ya más de un siglo antes. Es necesario recuperar un poco el impulso, la vitalidad española, ¿no? Y para eso, pues bueno, estos regeneracionistas van a proponer reformas políticas, reformas educativas, reformas sociales, muchos también situados dentro de unos movimientos políticos u otros, dentro del socialismo, del republicanismo, ¿no? Normalmente estos suelen ser los movimientos políticos que más luchan por la regeneración de España, ¿no? Los monárquicos pues se mantienen un poco en el rollo de siempre, ¿no? Son un poco inamovibles en ese aspecto y no le hacen ningún favor a nadie, ni siquiera a sí mismos. Con la muerte de Cánovas, el partido conservador va a tener otro líder, que va a ser Francisco Silvela, hasta 1902. Desde 1902 Antonio Maura. Y Sagasta, creo que va a morir en el 2 o en el 3, 1902, 1903. Y le va a suceder Canalejas, pero bueno, no exactamente Canalejas. El partido liberal se va a romper en muchos partidos más pequeños. Quizás el principal es el de Canalejas, pero vamos, ya no va a ser el partido que había sido con Sagasta. Y un poco el régimen de la Restauración va a entrar en crisis porque es un régimen que está muy anclado y muy anclado en el pasado, ¿no? Y en la corrupción política, en el caciquismo, en ese tradicionalismo mal entendido, pues de la alta burguesía, de la iglesia, del ejército, ¿no? Y en 1902 Alfonso XIII es declarado mayor de edad, es decir, que empieza a reinar Alfonso XIII. Reina desde 1902 hasta 1931, cuando se escapa. Cuando la República se proclama porque se escapa Alfonso XIII, no por otra cosa. Y van a ser años turbulentos. ¿Por qué? Canalejas va a intentar muchas reformas, algunas le van a salir bien, otras mal. Son reformas orientadas a la economía, fundamentalmente, son reformas orientadas a la educación, su alcance va a ser limitado, no va a ser tanto como era necesario, van a tener grandes críticos, Unamuno va a estar ahí dando caña. Luego, a finales del siglo XIX han surgido nuevos partidos políticos, fuera de lo que es un poco el pensamiento del mundo de la Restauración, que van a ser los partidos nacionalistas. En Cataluña, en el País Vasco y en Galicia van a surgir partidos nacionalistas. Los catalanes, de Cambó, Prat de la Riba, vienen del republicanismo federal. ¿Recordáis la Primera República? Pi Margall, todo aquello, el republicanismo federal y tal. Bueno, se han cansado. Ahora lo que quieren ya no es conseguir la república en España, sino conseguir una república independiente para Cataluña. ¿A qué os suena? Pues eso, republicanismo federal en Cataluña.
al final sustentado en lo que es la burguesía catalana, fundamentalmente. Y en el País Vasco, en vez de venir este nacionalismo digamos, del progresismo republicano, va a venir exactamente del polo opuesto, que es el tradicionalismo carlista. Y de ese tradicionalismo carlista va a surgir un partido que, a diferencia del republicanismo catalán, en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, no es que sea derecha dura, es que es derecha ultramontana. El Partido Nacionalista Vasco es ultracatólico, es ultranacionalista, es ultra antifeminista. Como no han conseguido implantar o colocar a su candidato al trono en Madrid, pues se vuelven antimonárquicos también. Vale, ¿que no queréis a nuestro rey? Pues entonces no hay reyes, para nadie. Como los carlistas han fracasado, pues no juego. Es como no me conformo, no me gusta. Así que lo que quiero es romper la baraja. Y el nacionalismo vasco es un nacionalismo ultra tradicionalista, ultra católico, antifeminista, muy machista y reaccionario. Es decir, está en una línea muy absolutista, muy de continuidad con el mundo absolutista, con el mantenimiento de los fueros, de un pensamiento racista, del vizcaíno como descendiente de Tubal, de un nieto de Noé. Estos están como en la Biblia, claro, eran católicos, pero a ultranza, ¿no? Estos estaban como que somos descendientes de personajes bíblicos y nosotros somos una raza especial. Luego les va a llevar a estos del PNV, aunque lo hayan borrado de la historia, en eso han sido muy hábiles, les va a llevar a simpatizar con ciertos señores de la Alemania de los años 30, pero bueno, de eso ya hablaremos. Pero sí, el Partido Nacionalista Vasco es racista, es ultracatólico, bueno, ya lo he dicho, ¿vale? Y estos van a ser otra de los fundamentos de la oposición al régimen de la Restauración, ¿no? Régimen que, como ya he dicho, se va a enfrentar a muchos problemas durante la primera década del siglo XX, que van a terminar como España ha sido expulsada completamente de su carrera colonial, por decirlo, al quitarle las colonias, ha perdido completamente su prestigio como nación europea y civilizada. Es necesario buscar nuevos escenarios para el imperialismo. El imperialismo, recordadlo, es esa ideología o movimiento de las naciones europeas para expandirse por el mundo, conseguir mercados, conseguir lugares donde explotar recursos, conseguir emplazamientos estratégicos y conseguir prestigio como potencias mundiales. Las principales naciones imperialistas van a ser Gran Bretaña y Francia, evidentemente. Pero España quiere hacerse un huequecito porque, oye, por poco que podemos conseguir, queremos un huequecito para intentar ir recuperando nuestro prestigio como nación europea y como potencia europea. ¿Y dónde va a buscar el huequecito? Pues en el norte de África. Sí que vamos a conseguir ahí, pues en lo que es África Occidental, Ifni, Guinea, pero sobre todo el norte de Marruecos, donde España va a establecer junto con Francia, con el beneplácito de Francia, que era la que mandaba en el norte de África, un protectorado que se va a reducir a la zona de el Rif, ¿vale? Que es la franja norte de Marruecos. Mala idea, porque va a ser una terrible condena para España también, ¿no? Tampoco va a brillar ahí. Claro, España está asentada en Ceuta y Melilla porque siempre han sido españolas. Pero de esa coyuntura va a surgir en el norte de África
toda una clase militar, un grupo de militares, que son los africanistas, los llamados africanistas, que van a tener una importancia fundamental, como vamos a ver en el futuro en la historia de España. Los africanistas son el ejército más profesional, veterano, está la legión ahí, están los regulares y están los mejores generales del ejército español luchando en África. Una guerra salvaje, una guerra durísima, una guerra crudelísima, donde van a surgir los principales militares españoles y donde se van a sufrir las mayores derrotas, pero también algunas victorias. De ahí va a salir Franco, por ejemplo. De la guerra de África va a salir Franco y otros militares conocidos, Millán Astray, etc. Con motivo de esa guerra en África, va a haber un momento en el que después de una derrota, de las sucesivas derrotas que sufre España en África, contra los bereberes del Rif, que son tribus muy militaristas y muy combativas, contra las que se va a tener que enfrentar España, va a llegar un momento en el que atacan Melilla. Melilla es una plaza que España no puede perder. Y para un poco intentar defenderla, es necesario hacer nuevas levas de reclutas. No son voluntarios, son quintas. Son gente normal, como yo, a que te viene el gobierno y te dice, oye, que te ha tocado, tienes que ir a África a pegar tiros. Y a que te maten posiblemente. Claro, esas quintas se van a hacer en Barcelona. Bueno, pues está ya lo que se ha llamado históricamente la Semana Trágica de Barcelona, 1909, en el que la población de Barcelona, que es antimilitarista, muy incendiada por los partidos nacionalistas, socialistas, anarquistas, etcétera, republicanos, incendian a la población para que se nieguen a participar en la guerra. Y se produce un levantamiento en Barcelona que va a durar una semana aproximadamente. Va a haber cientos de muertos, va a haber combates en las calles, pero finalmente el ejército se va a imponer a los revoltosos, ¿no? Y va a haber una serie de procesos, van a juzgar a los insurgentes tribunales militares, van a encarcelar a más de 1000 personas, van a procesar con penas de muerte a creo que 17, pero al final solo se ejecutan 5 penas de muerte. Entre ellas un intelectual anarquista muy conocido que lo único que va a conseguir va a ser calentar aún más los ánimos, ¿no? Aunque en ese momento consiguen aplacar la revuelta, lo que consiguen es empujar la población hacia posturas políticas más extremistas. Y bueno, pues así va a terminar la década, con una semana terriblemente conflictiva, sangrienta, durísima en Barcelona y con la desaprobación de buena parte de la clase política, de los grupos intelectuales, incluso de los países europeos, que van a ver muy mal que España fusile a estos 5 condenados. Y bueno, se empieza pues otra década que va a tener también sus graves conflictos, especialmente en 1917, cuando con motivo de la Revolución Rusa se van a extender algunos de esos problemas a España. También va a empezar la Guerra Mundial en 1914, España se mantiene neutral, pero la Guerra Mundial va a traer grandes negocios para las burguesías, pero va a afectar muy negativamente también a las clases trabajadoras. Pero eso lo voy a comentar en el siguiente vídeo, ¿vale? Que veo que me estoy ya yendo por los cerros de Úbeda, ¿vale? Pues nada, seguiré hablando de estos temas, pero de momento es lo que tenemos. Venga, gracias y un saludo.